En la matina, micro de psicología con Alejandra Barilco. Momento de recibir a nuestra psicóloga Ale Barilco. Ale, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Mati. ¿Todo bien, vos? Todo muy tranqui, por suerte todo muy bien en esta mañana gris. Ahí aparentemente salió el sol un poquito, pero la verdad que sigue muy gris, la temperatura baja, sigue el invierno a full, a pesar de que estamos ahí acercándonos a la primavera. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana, Ale? Bueno, Mati, hoy vamos a hablar de una nota que salió en la diaria que tiene como titular: el riesgo de suicidio es mayor entre médicos que en la población en general y se incrementa en las mujeres. Que me pareció el título como muy importante, como para trabajar, para hablar, reflexionar, y obviamente fui leyendo la nota y era lo que quería compartir también. Así que bueno, si te parece, empezamos de lleno con esto. Totalmente, me parece un tema súper interesante, primero porque por el suicidio hemos hablado muchas veces, obviamente, y no estaba al tanto de que la tasa era mayor en médicos, así que me parece interesante. Sí, es interesante que estos datos, Mati, son internacionales, porque el Ministerio de Salud Pública no lleva un registro específico, digamos, en nuestro país sobre esto, ¿no? Sí hay estudios a nivel académico. Bien. Esta nota se le hace a Juan Dapueto, que es un integrante de la Academia Nacional de Medicina, especialista en psicoterapia en servicios de salud. Y bueno, lo que va a plantear es que la actividad médica genera agotamiento emocional, afectando vínculos interpersonales en lo que es el ámbito laboral, también en el ámbito familiar, y que eso va a desencadenar trastornos de sueño, depresión, entre otros síntomas. Me pareció como muy interesante porque a veces escuchamos, y por suerte se está hablando más del tema del suicidio, ¿no? Porque uno de los mitos es eso de que no hay que hablar porque se genera o se incrementa. Claro. Y sin embargo es necesario hablarlo. Pero a nivel de salud, a nivel de los médicos o de la población que trabaja en la salud, no es algo que esto generalmente se hable o no se haga tan visible. Y tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? Este especialista trae también cuestiones del sistema de salud, ¿no? De cómo se manejan muchas horas de trabajo, poco descanso, horario poco flexible como para compatibilizar las actividades a veces con el resto de la familia o actividades en la comunidad. Y también trae, que me pareció interesante, exigencias internas de la cultura médica, así se refiere a él, como hay una presión constante, ¿no? Recordemos el trabajar con personas, lo que significa muchas veces situaciones de salud graves, y que esto que se enfoca generalmente en el paciente, que es lógico porque es quien consulta, pero el trabajador queda como a un costado, ¿no? No se tiene en cuenta, y el compartir, lo que me pareció también muy interesante de esta nota, es que el compartir el sentimiento de agobio o el sentirse mal, el sentirse angustiado, deprimido, no está bien visto. Entre el ambiente de la medicina. Entre el ambiente de la medicina, y imagínate también, ¿no? Que a veces esto de creer, que nos pasa a los profesionales de la salud, ¿no? Muchas veces a los psicólogos, esto de a veces no poder decir, porque también como somos vistos, porque tendríamos que tener mayores herramientas como para transitar problemas de salud, ¿no? Obviamente, que es un mito tremendo, si no, la recomendación sería que todos seamos psicólogos, imagínate, sería un mundo perfecto. Claro, sería algo que, esto es un mito terrible y que conlleva mucho malestar, ¿no? Muchos psicólogos que transitamos a veces cuestiones de ansiedad, puede ser depresión y demás, prácticamente no se habla, o esto, ¿no? Pareciera, lo que te decía, que esas herramientas las tenemos que tener y afrontar distinto. Esto pasa un poco también a nivel, un poco bastante, a nivel de la medicina, ¿no? El no consultar, según esta nota, los médicos como que hacen consultas más de pasillo y no llegan a consultar a nivel de salud mental. Claro, y bien decías eso del cansancio y de la falta de descanso, sobre todo por las horas que laburan los médicos en nuestro país, el tema de las guardias y demás, que obviamente el descanso no es bueno. Yo creo que todo eso ayuda también, ¿no? Tal cual, Mati. Imagínate que muchas veces uno va al médico y demás y ve a la persona realmente cansada, porque han estado horas y horas en la noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va todo sumando.
Y algo importante que quería traer al espacio de hoy es el síndrome del burnout o del síndrome del quemado, que en algún momento hablamos de este síndrome, que se puede definir a grandes rasgos como el resultado de un prolongado estrés laboral que afecta a aquellas personas cuya profesión implica una relación directa con otros. Por ejemplo, los profesionales de la salud, los docentes, como para citar otros, muchos de ellos están afectados por este síndrome, que creo que es importante también hacerlo visible, y que acá hay una cuestión, ¿no? Que no pasa solamente por la persona, sino por la relación con el trabajo y por el sistema, muchas veces de trabajo, el sistema salud, el sistema educativo, pero sí tener en cuenta esto, siempre tiene que ver con esas profesiones que están en contacto directo con un otro o con otros y que están muy relacionadas al cuidado. ¿Sabés qué, Mati? Ayer estuve trabajando en una de las instituciones en la que participo, hicimos un taller justamente sobre los cuidados. Y hablamos esto, ¿no? Cuando uno hablamos de cuidado, todo lo que se nos viene a la mente, ¿no? El cuidado, ¿no? Desde el afecto, desde el amor. A veces lo primero que se nos viene generalmente es lo más lindo, ¿no? Total. Pero después uno empieza a desglosar y aparece el estrés, el cansancio, el agotamiento, la falta de red, de apoyo muchas veces, que abarca a todos, ¿no? Entonces, estas profesiones que tienen que ver con el cuidado están próximas, muchas personas, a desarrollar un síndrome del quemado, del burnout. ¿En qué consiste este síndrome? Acá hay como una triada, ¿no? Hay como 3 aspectos importantes. Uno es el agotamiento emocional. Hay un desgaste, una fatiga, pero realmente una fatiga, ¿no? Esto ya está como más crónico, ¿no? No es un cansancio como que a veces podemos tener, sino que acá algo que realmente se está haciendo sentir. Y esta sensación de no tener nada más que ofrecer profesionalmente. Eso empieza a aparecer. Imagínate, Mati, en profesiones justamente que trabajamos con otros, sí, qué sensación terrible puede ser esa. Sí, me imagino. Tal cual. Entonces, esto, ¿no? Por un lado, el agotamiento emocional. Por otro lado, lo que se llama la despersonalización, ¿no? Que es cuando se da un cambio negativo en las actitudes y respuestas hacia otros. Empezamos a tener actitudes negativas, como más irritables. Hay como cierta frialdad que se empieza a construir, ¿no? También está ligado a la desmotivación, y sumado a esto hay como una sensación reducida de logros a nivel personal. Es como que la persona empieza a no encontrar esos sentidos. Creo que algo importante también a destacar es que esto se va de manera paulatina, ¿no? Claro. No es que de repente un día nos levantamos y sentimos todo esto, pero sí empezamos a naturalizarlo. Entonces, acá, con esta nota, me parece que es importante también el pensarnos, ¿no? Desde lo individual, desde los sistemas de salud, ¿quiénes cuidan a los que cuidan? Claro. Que es una pregunta interesante. Y otra pregunta que me surgía, Mati, es... por sufrir en algún momento de nuestra vida, ¿no? Algún trastorno mental o padecimiento a nivel de salud mental, ¿nos hace menos profesionales? Claro. Como cuestionarnos eso, que parecen preguntas sencillas, pero viste todos los prejuicios que conlleva, ¿no? Totalmente. Y eso que decías también, de que decía la nota sobre la salud mental y el tema de ir a terapia, que no es tan normal entre los médicos, estaría bueno cambiarlo también, ¿no? Y que salgan esos mitos, porque está buenísimo que tengan una buena salud mental, sobre todo quienes ayudan a los demás, ¿no? Porque realmente cargan con un montón de cosas que está buenísimo tratarlas. Tal cual, Mati, ¿no? Estos espacios individuales. Y yo subiría un poco también el que los propios sistemas de salud tengan espacios de cuidados de los equipos. Totalmente, eso sería lo ideal. Sería lo ideal, y creo que es ideal y necesario, ¿no? Porque uno puede tener un espacio individual y es en donde justamente, ¿no? Todo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que se da con otra escucha, en ese espacio es un lugar seguro, ¿no? Para habilitar también nuestras emociones. Pero también pensar en los sistemas, ¿no? En los sistemas de salud y cómo ellos están cuidando a esos profesionales, cómo se da la comunicación, qué espacios hay justamente para plantear las frustraciones que nos generan en nuestros trabajos.
recordemos que los médicos también están muy ligados a lo que es la muerte, ¿no? Sin de duda. pacientes. Sin duda, hacia la frustración y a un montón de cosas que tal vez negativas que pueden generar cosas que no están buenas para uno. Y sobre todo eso que decías, ¿no? Una red de contención y demás. Estamos hablando en lugares donde hay herramientas para que eso pueda llevarse a cabo, hay profesionales, o sea, no es algo tan loco lo que se plantea. Sí, me parece que no, Mati, esto es reconocer al paciente, pero reconocer al trabajador, ¿no? Como profesional, pero como persona también. Aparte, imagínate que para uno poder ayudar al otro, para realmente poder trabajar con el otro, tiene que estar bien uno. Sin duda. Entonces, tienen que haber a nivel de los lugares también estrategias, ¿no? A nivel tanto de protección, ya cuando está instalado, por ejemplo, esto más del agotamiento emocional y demás, pero también de la prevención. Y creo que ahí hay mucho para trabajar, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que me parecería interesantísima es que haya datos a nivel nacionales, ¿no? A nivel de nuestro país, sino que sean datos internacionales. ¿Por qué? No para estigmatizar a una población, obviamente que a una parte de la población, sino justamente para hacer campañas de prevención, para que haya otras estrategias de cuidado. Totalmente. Me parece algo súper necesario. Es más, últimamente se ha hablado que hay una tasa altísima de suicidio en policías. En policía, sí, también. Es impresionante lo que ha Es crecido. también otra de las poblaciones que sí, como vos decís, la tasa es muy alta. Totalmente. Estaría bueno también tener números. Obviamente, si hay este nivel internacional, a nivel nacional debería haber uno también. Claro, porque también ahí estamos pensando, ¿no? Políticas públicas como para prevenir o por lo menos para trabajar cuando ya hay situaciones de esto, de agotamiento, de depresión. Creo que algo así, campañas que se están haciendo, pero sigue siendo importantísimo a nivel de los prejuicios. Mira, yo te voy a comentar algo personal, pero como para intercambiar y reflexionar, ¿no? Un día que yo me sentía muy triste, ¿no? No por algo puntual, pero es cuando te agarran estos días Sí, obvio. de muchas Estás bajón. cosas, bueno. Sí. Y, por ejemplo, dejé de ir a un lugar al cual tenía muchas ganas y, ¿sabes qué? No dije que era porque estaba mal, Claro. porque estaba triste, ¿no? Y, sin embargo, yo trabajo en esto, que es las emociones y demás, pero como también uno le cuesta el plantear, bueno, no me sentía bien a nivel emocional. Total. Sí. Y a veces Porque, piensa sí. uno que eso no es como una causa o sea, que tenga la validez como para hacer o no hacer tal cosa, ¿me explico? Tal vez que si te duele Claro. la panza es como más, o sea, más, no sé cómo decirlo, pero como que es una causa más importante que si es algo que te falta, que es algo sentimental, ¿no? Como que lo físico Claro. sobre lo mental siempre pesa más. Claro, como que no sería algo válido, Tal ¿no? cual. Sabés que el otro día, Mati, miraba, viste que están buenos a veces estos videos de TikTok y demás que ayudan a reflexionar. También, si a una persona con alguna afectación física, además, con algún malestar físico, se le dijera no lo que se les dice a las personas cuando están con alguna situación emocional. Y era como esto, bueno, dale, levantate, una persona quebrada, por ejemplo, Claro. ¿no? Dale, levantate, caminá, ¿viste? Y a veces las personas con depresión, por ejemplo, se les dice obvio. eso, bueno, tenés que ser positivo, que sabemos que hay que trabajar todos juntos, pero no es tan sencillo. No, obviamente que no. Sí, uno le dice, mirá las cosas buenas que tenés, esto, y obviamente que la persona que está en esa situación está en otra, o sea, realmente no es tan fácil como uno lo ve desde afuera. Claro, o también otras cuestiones que he escuchado, ¿no? A nivel de salud mental, que me siguen como sorprendiendo es esto, a nivel de salud mental o en otros aspectos, pero todos tenemos depresión, todos tenemos estrés, un estrés grande, todos tenemos discapacidad, muchas veces se dice, y no, en realidad no, hay personas que tienen depresión, hay personas que tienen discapacidad, a veces podemos desarrollarla a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué traigo esto? Porque si no, invisibilizamos a esas Total. personas que están Sí, transitando eso. absolutamente, sí, sin dudas. Es como que le sacamos la acreditación que merecen y hasta nos victimizamos con ese discurso. Claro, entonces hay mucho para pensar, ¿no? Creo que esta nota que trae la diaria nos ayuda a cuestionarnos eso, porque son temas que no se hablan, porque a veces los médicos tendrían
es como que estar más allá de todo, y no, son personas en las cuales, médicos, enfermeras, profesionales de la salud, ¿no? Sí, obvio. Que transitan obviamente cansancio, malestar, a veces por las cuestiones propias de los sistemas de salud, a veces pueden ser profesiones, también otras, ¿no? Como te decía, el tema del burnout en docentes, en otros profesionales en los cuales pueden no estar bien remunerados, o pueden tener también este tema de multiempleo. Total. Porque Bueno, la realidad es esa y eso también afecta. hablando en el ámbito de la salud, enfermeros y enfermeras que siempre, o sea, la mayoría, me animaría a decir un 80-90%, tienen doble empleo porque los salarios son bajos si uno los compara con lo de los médicos. Entonces, también está ese tema, ¿no? El cansancio físico de tener que trabajar 12 horas cuando en sí el turno de enfermeros es de 6 para eso mismo. Es como muy Claro. loco esa parte. Viste que hay como muchas cuestiones, por eso hay cuestiones que son a nivel personal de uno tener que buscar las estrategias de autocuidado, Total. porque es verdad que uno a veces tiene que tener como cierto equilibrio, que muchas veces en el día a día no lo tenemos, ¿no? Este equilibrio entre el trabajo y también nuestra vida personal, nuestras actividades, el tema de tener ejercicio y demás. Por eso una parte es el autocuidado, otra parte son las condiciones laborales, y por eso esto de cuidar a los equipos y a las personas en el área de la salud, y también a nivel social, ¿no? Políticas y demás que se tiene que cambiar justamente para que haya bienestar. Que a veces uno dice, no, bueno, este es un micro de psicología y a veces terminamos hablando de las condiciones y demás. Pero es que hacen a la persona Obvio. y hacen al bienestar, ¿no? Totalmente, van de la mano. Muchas veces van de la mano. Van de la mano, justamente. Ni que hablar, Mati, que también si uno se pone a pensar en el título, habla como se incrementa en las mujeres, dice Eso, el título. Sí, Y acá hay una cuestión interesante también. totalmente. Eso también te iba a decir porque casi siempre, al menos hablando de números en Uruguay, como que los hombres, si los hombres tenían un 33 en algunos índices que había, las mujeres eran mucho más bajos, menor a 10, no recuerdo cuál, pero era como muy, muy dispar la diferencia. Claro. Yo creo que acá también a lo que apunta, como son, en realidad, no en sí en la cifra de suicidios, pero sí en el tema del agotamiento y Claro. del cansancio, las mujeres, por una cuestión a nivel social, histórico y demás, son las que cuidan. Sí. Entonces imagínate trabajos en los que hay que cuidar y demás, y a su vez todo lo que implica a nivel familiar, que muchas veces muy pocos espacios, ¿no? de cuidado. Tal cual. De cuidados personales, digo. Sí, sí. Entonces, como esta cuestión, en las mujeres se incrementa en ese sentido. Sabemos que los varones, también por una cuestión social, el expresar los sentimientos, las emociones y lo que les sucede, sigue siendo un tabú. Y por eso es que se vincula mucho con que la tasa de suicidio en hombres sea mayor al de mujeres, ¿no? Por todo Claro. el tema que tenemos los hombres, que poco a poco va cambiando, pero lentamente, ¿no? Sí, creo que en eso sí, la tasa es mayor y tiene que ver con ese aspecto, ¿no? Lo que el varón tiene que estar demostrando también constantemente, ¿no? Y lo que no puede demostrar, que en este caso es las emociones. ¿Por qué? Porque parece que eso debe ser vulnerable. Totalmente. Entonces, acá hay como muchas cuestiones, ¿no? A mí me está llamando mi nena, Mati, porque estamos de vacaciones con Obviamente. la niña, están gritando ahí atrás de la puerta. Pero hay algo importante, ¿no? Como esto, que esto nos ayude a reflexionar y a pensarnos, ¿no? A nivel social, a nivel de los sistemas, y si los sistemas de salud, que justamente atienden a la salud, están también cuidando a sus profesionales o a sus trabajadoras. Totalmente, a sus pares que deberían hacerlo. Invitamos a la gente a que busque la nota en ladiaria.com.uy. Ale, un placer como siempre tenerte por acá. Te mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias, Mati, y la próxima voy a tratar de ir ahí al Obvio. estudio. Siempre bienvenido. Acompañado con Iru, que está acá, que, ¿sabés que Mati me pasa diciendo que quiere ir a verte? Ah, bueno, entonces que venga. de aquella vez, Sí, obviamente que venga. Vengan las dos, me encantó. vamos las dos. Les mando un beso Bueno, grande. Mati, un beso grande. Chau, chau. Teníamos el placer, como siempre, de charlar con nuestra licenciada en psicología, Ale Barilco, nuestra, se la apropiaba. Nosotros seguimos compartiendo la matina acá en Radio Viva, nos quedamos hasta el mediodía. Visita nuestra